Ok, yo quiero que ustedes se ubiquen allá en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, porque en esta mañana les traigo una palabra, y este es un pasaje que nosotros, y un capítulo que nosotros no lo sabemos, y tal vez no lo sabemos de memoria, pero sí pudiéramos narrar lo que pasó en ese capítulo. Y uno de los capítulos y pasajes que son de suma importancia en la Escritura es el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Porque el capítulo 3 nos habla del nuevo nacimiento. Y es un capítulo que te va a conectar realmente con lo que es conocer al Señor. Y dice allí que en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, verso 1, quiero leerle ese capítulo. Como estamos de vacaciones, no tenemos prisa. Pudiéramos leer el capítulo o algunos textos. Nadie está apurado, todos estamos de vacaciones. Capítulo 3. Porque hoy la palabra de Dios es la que va a predicar. Y la palabra de Dios yo sé que va a llegar a sus corazones. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo.
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Después de esta conversación que Jesús tiene con Nicodemo, y después de esta narrativa, hay un texto que viene, que creo que es el texto más conocido de toda la Biblia. Todos hablan de ese texto, y en la mayoría de los casos, todos los creyentes nos aprendemos ese versículo de memoria. Juan capítulo 3, versículo 16. En esta mañana el mensaje se llama "De tal manera amó Dios al mundo". De hecho, no se sabe, dicen los estudiosos, que no se sabe de quién es la narrativa del versículo 16. Si es Jesús que continúa hablando, o es el escritor que comienza a narrar nuevamente. Independientemente que algunas Biblias tienen el texto en rojo y se cree que fue Jesús el que siguió la narrativa, sin embargo algunos piensan que fue el autor que siguió la narrativa. Y muchas veces a nosotros nos gusta ese texto, nos apasiona leer ese versículo, y ese texto lo aplicamos comúnmente hacia las personas que no conocen al Señor, para decirle que Dios le ha amado mucho. Y ese texto lo usamos para evangelizar. Pero comúnmente nosotros nos quedamos solamente en ese texto. Para que tú puedas entender un texto, tú tienes que irte a lo que se conoce en hermenéutica como el contexto. Y cuando tú te vas al contexto, tú puedes tener una descripción clara de la narrativa de ese pasaje. Jesús viene hablando con Nicodemo acerca del nuevo nacimiento, de nacer del agua y de nacer del Espíritu. Nicodemo, que era un hombre maestro de la ley, cuando Jesús le dijo eso, realmente él no entendió lo que era eso, porque Nicodemo tenía una mentalidad de leyes establecidas por Moisés, pero Cristo le está hablando es de una ley superior, son leyes espirituales. Y el Señor le está diciendo a Nicodemo que para él entrar al reino de los cielos, para él conocer a Dios, él tenía que nacer del agua y del Espíritu. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo, tú tienes que tener un encuentro personal conmigo, así como lo estás teniendo esta noche, y recibir en tu espíritu la palabra de vida y de salvación. Creo que Nicodemo fue salvo en ese momento. Creo que Nicodemo abrió su corazón y pudo aceptar la enseñanza de Jesucristo. Algunos dicen que Nicodemo fue un discípulo oculto del Señor. Pero sí podemos observar allí que en esa narrativa había una conexión entre Nicodemo y Jesús. Y Nicodemo parece que andaba buscando realmente conocer a Dios. Así como hay mucha gente en el mundo tratando de buscar y de conocer a Dios y de tener un encuentro realmente personal con Él. Así como andábamos todos nosotros.
Hay una expresión que dice que todos los caminos conducen a Roma. Puede ser verdad. Todos los caminos conducen a Roma. Todos los caminos conducen a Venezuela. Todos los caminos conducen a cualquier ciudad. Pero hay un solo camino que conduce al reino de Dios. Por eso fue que Cristo dijo, yo soy el camino. El único camino que te lleva a la salvación eterna para que puedas conocer al Dios eterno se llama Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo es el único camino? Porque en Cristo fue la única persona donde el Padre se pudo encarnar. Para que todos aquellos que veamos a Jesús, no solamente veamos a Jesús, sino que también veamos al Padre. Y al conocer a Jesús, conocemos al Padre. Y al conocer al Padre, entramos al reino del Padre. Y aquí hay una narrativa extraordinaria. El Evangelio es sencillo. El Evangelio no es complicado. Lo complicado son las religiones. La religión es lo que lo complica todo. Pero el Evangelio es algo sencillo. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio son buenas noticias de salvación. Eso es el Evangelio. Pero el hombre, en su naturaleza carnal y pecaminosa, siempre trata de distorsionar las cosas y acomodarla a su manera. Y allí es donde viene la complicación de lo que nosotros pudiéramos llamar las religiones. Las religiones son tan complicadas que Carlos Marx, el padre del comunismo, dijo que la religión son el opio de los pueblos. La religión es la cocaína, es la marihuana de los pueblos. Y en cierto sentido ese señor tuvo razón, porque el Evangelio no es complicado. El Evangelio es algo tan sencillo, es algo tan hermoso que no vale la pena que nosotros los compliquemos. Allí hay un hombre que está bien complicado, que es Nicodemo. Pero el Señor le dice que para entrar al reino de los cielos, para conocer a Dios, simplemente nosotros tenemos que mirarle a Él y creerle a Él. Entregar nuestra vida, entregar nuestro corazón, entregar lo que somos, para que el Señor haga de nosotros ciudadanos del reino. Independientemente de quién dijo este texto, si fue Jesús o fue el narrador del Evangelio, el texto dice que porque de tal manera amó Dios al mundo. La palabra mundo allí es la palabra griega cosmos, y tiene también que ver, aunque tiene que ver con la parte de lo que es el mundo, de lo que es la arquitectura del mundo, tiene que ver con sus habitantes. Y el escritor allí dice que Dios amó tanto a los habitantes de este mundo. Él amó tanto a los seres humanos. Los amó tanto que ha dado a su Hijo unigénito. O sea, Dios mismo vino del cielo y se encarnó en la persona de Jesucristo. Por eso es que dice Hijo unigénito, porque el mismo Dios se encarnó en una persona llamada Jesús, llamada Jesucristo, para poder habitar en medio de los hombres. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor se encarnó en la persona de Jesucristo, para que todo aquel que cree en Jesucristo no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Al final del pasaje o de la narración entre Jesús y Nicodemo, el Señor le dice algo a Nicodemo profético,
que ya estaba establecido en el antiguo pacto. Eso lo conocía Nicodemo. Por eso es que el Señor se lo dice. Y el Señor le dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Cuando Jesús le dice eso a Nicodemo, creo que Nicodemo lo entendió perfectamente. Porque Nicodemo sabía lo que había pasado cuando Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, la Escritura dice que el pueblo de Israel se rebeló en contra de Moisés y en contra de Dios. En la naturaleza pecaminosa del ser humano, siempre se está rebelando en contra de Dios y en contra de todo lo que es Dios. Lo que dice la Biblia, para que el Señor destruyera por primera vez este mundo en un diluvio, dice que la tendencia del corazón del hombre era de continuo el mal. O sea, que el hombre siempre ha pensado en lo malo. No venga usted a pensar que los hombres hoy tienen un corazón más malo o mejor que antes. No. El corazón del hombre siempre, después de la caída, ha sido un corazón malo y perverso, lejos de Dios. Y estos hombres en el desierto estaban de continuo rebelándose en contra de Moisés y en contra de Dios. Y en una oportunidad en pleno desierto, que se rebelaron en contra de Moisés y de Dios, el Señor le mandó una mortandad. Y es como que del mismo desierto salieron serpientes, y a todos los que se habían rebelado, las serpientes comenzaron a morderlos, a picarlos. Y cada serpiente que picaba a alguien, esa persona moría en el desierto. Y comenzó una gran mortandad. Y Dios, en su misericordia y en su amor, le dice que le dijo a Moisés: hazte una serpiente de bronce y levántala allí, para que todo aquel que sea picado por una serpiente, pero que mirase a la serpiente de bronce, va a ser salvo. Yo lo voy a salvar. De tal manera que cuando estaba esa mortandad, Moisés hace una serpiente de bronce y la coloca en una estaca, una parte bien alta allí. Y cada vez que alguien recibía una mordedura de serpiente, la persona podía mirar a la serpiente y ser salvo. Es impresionante de cómo Jesús toma esa figura para él mismo identificarse que dentro de poco tiempo, así como Moisés levantó esa serpiente en el desierto, el mismo Señor iba a ser levantado en una cruz para que todos los pecadores mirasen a esa cruz, pudieran ser salvos. Todos los seres humanos, todos hemos sido mordidos por la serpiente antigua. Desde que el diablo tentó a Eva en forma de serpiente, en los orígenes de la humanidad, y ellos fueron mordidos por la serpiente en sentido espiritual, y ellos cayeron de la gracia de Dios, y ellos se desviaron de la gracia de Dios. Toda la raza humana cargamos con esa picadura de serpiente. Por eso es que el Señor dijo que iba a ser levantado como la serpiente fue levantada en el desierto, para que todo aquel que mire a esa
serpiente que está allí en una representación de Jesús. El animal, uno de los animales más venenosos es la serpiente. Y la Biblia dice que Jesús llevó el pecado de toda la humanidad. Todo ese pecado, todo ese veneno, el Señor lo llevó en la cruz del Calvario. Y al derramar su sangre, nos puede limpiar de todo pecado y de toda maldad. Por eso es que esa representación allí, de que Jesús iba a ser levantado como una serpiente, porque iba a cargar todo el veneno, todo el pecado de los seres humanos. Por eso es que el texto que tanto nos gusta y tanto nos apasiona, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Pero es específico el autor, el escritor, dice, todo aquel que cree en Él, todo aquel que mire a la cruz es salvo. El Señor le ha colocado a todos nosotros los seres humanos en nuestro espíritu, dentro de nosotros, lo que podemos llamar el libre albedrío. El poder de la salvación depende es de ti. Ya Dios hizo su parte. Ya Dios cumplió con el ser humano. Porque Dios nos ha amado tanto que se encarnó en la persona de Jesucristo para que todo aquel que ejerciera fe y pudiéramos creer que esa sangre nos puede lavar y limpiar, el Señor nos da vida eterna. El Señor, como dicen algunos por allí, es un caballero. El Señor no te impone que tienes que creer en Él. No, eso es tu decisión. Es tu decisión. Me gusta cómo le expresa la carta a los romanos y la carta de Efesios. En la carta de los romanos y de Efesios determina que el hombre en su pecado está muerto. Un cadáver no hace nada. Estábamos muertos en delitos y en pecados. Estábamos muertos. Pero Dios en su amor y en su misericordia proveyó la vida para que todo aquel que vea la sangre derramada la reciba, y al recibir la sangre resucita en el nombre de Jesús a una vida nueva. Siendo un cadáver sin vida, tenemos la capacidad de resurrección. Muchos leemos el texto Juan 3:16 hasta allí. Pero mire lo que sigue diciendo el narrador. Verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, para que los habitantes, para los pecadores, sea salvo por él. El que en él cree, ¿cuántos creen? No es condenado. No es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación?
que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Por eso fue que Cristo dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Este es el mensaje simple y llano del Evangelio. Si tú crees, eres salvo y no vienes a condenación. Es simple. Si tú no crees, ya estás condenado. La espada de Damocles está sobre ti, porque ni tú ni yo sabemos cuándo vamos a morir. ¿Alguien aquí sabe cuándo va a partir? Porque el ser humano, una de las características que tiene en su naturaleza pecaminosa, es que piensa que tal vez no se va a morir todavía. Y puede ser que piensa que la muerte no está cerca. Y que tal vez usted va al velorio de un amigo, de un familiar, pero ni remotamente piensas que vas a morir. Les digo algo que todos sabemos. Todos los que estamos aquí, todos vamos a morir. Tal vez morimos, unos mueren hoy, otros mueren mañana, otros mueren pasado mañana, o tal vez algunos vamos a morir el próximo año. Levánteme la mano. Oye, nadie, chico. O tal vez vamos a morir dentro de 5 o 10 años. Pero el gran dilema es que no sabemos. Y en ese espacio de vida, el Señor te extiende su brazo de amor y de misericordia para que tú le conozcas. Creerle al Señor y entregarle nuestra vida no tiene nada que ver con religión. No se trata de religión. Se trata es que tú conozcas a tu Creador, que está dispuesto a darte salvación y vida eterna. De eso se trata. Por eso es que en Primera de Juan, capítulo 3, verso 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¡Qué amor tan grande nos dio Dios! Su Hijo, Dios encarnado, el amor de Dios personificado. La Escritura dice que Dios es amor. Dios no tiene amor, Dios es amor. Se personificó ese amor para amar a toda la humanidad.
Mirad cuál amor tiene el Padre para con usted, que te ama. El amor de Dios es tan grande. Escúcheme. El amor de Dios es tan grande que tiene la capacidad de perdonar el pecado más negro, morado, oscuro, marrón, del tamaño que sea que tú hayas cometido. Y ese amor tan grande te arropa de tal manera que ese pecado desaparece para siempre. Por eso es que aquí en el capítulo 4 del libro de Juan, de Primera de Juan, también dice en el verso 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El amor de Dios ha sido ahora derramado en ti para tú tener la capacidad de amarlo. Porque Él nos amó primero a nosotros. Se entregó por ti, se entregó por mí y ahora nos ha dado salvación y vida eterna. Mira lo que dice Romanos capítulo 5, en el verso 7 dice así: ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Puede ser que un padre, como hemos leído y visto por allí algunas historias que pueden ser ciertas o pueden ser no ciertas. El padre que se saca su corazón para dárselo a su hija que se va a morir porque le está fallando el corazón. Puede ser que un padre muera por su hijo, o puede ser que un hijo muera por el padre, o puede ser que el cónyuge ponga su vida en lugar de alguien, de su cónyuge, de su esposo o esposa. Puede ser. Es lo que el apóstol está diciendo aquí. Tal vez alguien osa morir por alguien, puede ser. Pero en el verso 8, el apóstol dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por toda la humanidad. Cristo murió fue por toda la humanidad. Toda la humanidad. Cristo no murió por uno o por dos o por tres. Cristo murió por toda la humanidad. El mensaje del Evangelio es un mensaje sencillo. Si crees, eres salvo. Si no crees, ya estás condenado. Termino con esto. Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Todos esos textos que les estoy diciendo, usted debe de subrayarlo en su Biblia para que cuando esté hablando con alguna persona pueda buscarlo fácilmente y mostrarle en la palabra lo fácil que es
nacer de nuevo y tener un nuevo nacimiento. Juan 5, 24 dice, el Señor Jesús hablando dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Viene la hora en que se va a anunciar el Evangelio. Cada vez que tú estás anunciando el Evangelio, tú estás sonando la final trompeta para que todos los que son de Cristo sean resucitados en gloria y conozcan al Señor.